Y daremos la palabra, en primer lugar, al abogado Orle Aníbal Solís Meraz, postulado por el Partido Democracia Cristiana. Buenas noches, amigos y amigas, compañeros candidatos a la presidencia de la República, cuerpo diplomático, a todos y a todas. Agradezco a Jofride por darnos la oportunidad de venir a exponer nuestras propuestas en asuntos vinculados con la corrupción, transparencia y gobierno abierto. Mi partido, fundamentado en la filosofía social cristiana, viene hoy ante ustedes a exponer lo que en mi plan de gobierno también se externa. En primer lugar, fortaleceré la institucionalidad del Estado, que tiene como mandato el combate a la corrupción a través del Tribunal Superior de Cuentas y de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Eliminaré los privilegios que gozan los altos funcionarios del Estado, invitando a los demás poderes del Estado para su homologación. Suspenderé del cargo público al servidor público que sea vinculado con actos de corrupción, y su restitución será hasta que el juez declare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. Lucharé por la repetición de la acción para que los funcionarios públicos sean solidariamente responsables con su patrimonio personal cuando el Estado haya sido condenado por causas vinculadas a los servidores públicos, responsables por acción u omisión. Profundizaré el proceso de descentralización a través de los consejos regionales. Profundizaré el proceso de descentralización de los servicios, bienes y obras públicas a través de los consejos regionales, subconsejos regionales, consejos municipales de desarrollo municipal, pero acompañados de una auditoría social de las mismas comunidades. O sea, las veedurías comunitarias que no han participado nunca en lo que es los procesos de desarrollo. Además, ejecutaré mi plan de gobierno en armonía con el plan de nación y visión de país, nombrando hombres y mujeres fundamentado en la meritocracia, o sea, por mérito, no por partido, por familiaridad, por compadrazgo o por amistad. Eso debe desaparecer como un profundo paso para atacar la corrupción y fortalecer la transparencia. Bajo esos principios es que nosotros vamos a actuar como próximo presidente de Honduras. Y estoy seguro que el pueblo hondureño sabrá responder ante nuestras actitudes y además colaborará con nosotros, porque es la única forma para hacer o para fortalecer la transparencia y luchar contra la corrupción, pero siempre enmarcado en un gobierno abierto, tal como lo establecí en el principio y al final de esta situación. Para esto va a ser necesario la creación de la carrera de la administración pública, porque no hemos tenido una carrera que venga a responder a los principios de lo que es la transparencia y lo que es la profesionalización en el campo del desarrollo de lo que es la administración pública. Es necesario revisar, conjuntar todas las leyes de nuestro país, revisarlas, y desde allí vamos a partir para establecer esos principios que tanto necesita nuestra querida patria. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Orle Aníbal Solís Meraz por su intervención. Ahora le vamos a dar la palabra al general retirado Romeo Orlando Vázquez Velázquez,
postulado por el partido Alianza Patriótica. Damas y caballeros, tengan muy buenas noches. Para mí es un placer saludarles, también es un placer y un honor saludar al pueblo hondureño. Desde un inicio nosotros planteamos en nuestro compromiso establecer 3 pilares fundamentales para poder sacar el país adelante. Y uno de ellos es la seguridad para el desarrollo democrático. Ahí están 3 pilares: la seguridad, el desarrollo y la democracia. Pero antes de continuar, quiero yo contarles una pequeña historia que me sucedió hace unos días que andaba en el departamento del Ancho, cuando la policía capturó a un joven de 15 años por abigeato. Estaba robando ganado el joven. Entonces yo quise hablar con el papá y fui a la casa de él, porque vi a ese niño que lo habían capturado, y le pregunté al papá, ¿qué pasa con su hijo? Y me dice, mire, ¿con qué valor moral yo le puedo exigir a mi hijo que se porte bien? Si yo hace unos días salí también de la cárcel por lo mismo, porque también andaba robando ganado. Más adelante les voy a explicar por qué les digo eso. Cuando hablamos de seguridad, nosotros estamos hablando de otros 2 pilares fundamentales. Otro es el relacionado con la prevención social, de trabajar con la juventud, de trabajar con la gente que no tiene empleo y de capacitarlos y darles un empleo digno. Dentro de ese programa que nosotros llamamos SOS. Pero por otro lado también tenemos lo que es el combate operacional del crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción y la impunidad. Porque la impunidad está relacionada también con la corrupción, está relacionada también con el crimen organizado. Porque el que roba al Estado, y el que permite que también le roben al Estado también está cometiendo delito. No es un santo. Por lo tanto, también hay que ser enérgicos con ellos. Al hablar de esto, les quiero decir de que nosotros también desde el principio comenzamos con un planteamiento sencillo dentro de este contexto general de plan de gobierno. Y dijimos, vamos a trabajar fuertemente en la seguridad, vamos a trabajar fuertemente en la generación de empleo, pero vamos a trabajar fuertemente en el combate a la corrupción. Y ahí viene por qué les contaba la historia. Porque para empezar a combatir la corrupción, se empieza dando el ejemplo. Y por eso desde el comienzo nosotros dijimos, vamos a eliminar las partidas confidenciales del presidente de la República y de la primera dama también. Y también vamos a promover que se eliminen los subsidios que se les dan a los diputados, porque no le rinden cuentas a nadie. Y normalmente se dice que son fuente de corrupción porque no le rinden cuentas a nadie. También nosotros hablamos de hacer rápidamente una reingeniería de todas las instituciones del Estado. Porque vemos nosotros que estar gastando dinero en diferentes instituciones y olvidándonos de que hay una clase que está sufriendo mucho. Como decía el Papa Francisco, o como dice él, de que normalmente los políticos han vivido de los pobres. Pues hay que darle vuelta a eso. Los políticos viviendo para los pobres. Ese dinero normalmente se queda en las instituciones del Estado. Y ahí son fuentes de corrupción también, porque tenemos hasta 10 instituciones haciendo la misma cosa. Por eso es que nosotros proponemos esa reingeniería. Si nosotros comparamos la organización del Estado con el cuerpo humano, que es la mejor organización que existe en el mundo, nos damos cuenta que tenemos una cabeza bien grande. Y todo el dinero se queda en las diferentes instituciones y normalmente ahí se cometen abusos. Por otro lado, vemos nosotros que el crimen organizado utiliza como instrumento la corrupción para pedir favores, para protegerse. Inclusive, ahora el crimen organizado está hasta apoyando acciones políticas porque busca protección. El crimen organizado también socava lo que es la libre empresa, lo que es la economía, porque le hacen competencia a las personas que realmente están haciendo un buen trabajo o están participando activamente en el desarrollo económico de la nación por la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hacer que se respete la ley. Termino con esto, con estas palabras.
Nuestro pensamiento es mente fría para tomar decisiones, corazón caliente para ayudar a la gente y manos limpias para la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición al general retirado Romeo Orlando Vázquez Velázquez. A continuación, se le concede la palabra al abogado Mauricio Villeda, postulado por el Partido Liberal. Muchas gracias a todos, a todas. Sin transparencia hay corrupción. Y la corrupción se da cuando no hay transparencia. Y Honduras es un país de referencia por la corrupción. El más corrupto de Centroamérica y en los 4 más corruptos de América Latina. Venezuela, Paraguay, el otro creo que era Haití y Honduras. No somos ejemplo para nadie de transparencia. Por lo tanto, en Honduras hay que tomar medidas y reformas para combatir y vencer la corrupción. Medidas y reformas para todos, no para unos cuantos, para todos. El presidente de la República, los 3 poderes del Estado, los funcionarios, todos. ¿Qué proponemos? Una ley de responsabilidad de servidores públicos. No está desarrollada, está enunciada en la Constitución de la República, pero no está desarrollada. Y queremos que los sujetos de esa ley sean los integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, los integrantes del Poder Judicial, los integrantes del Poder Legislativo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, las entidades centralizadas y descentralizadas, las empresas estatales o de participación estatal y las organizaciones privadas que manejen fondos públicos. Esa ley de responsabilidad de servidores públicos es necesaria en Honduras para combatir y vencer la corrupción. En segundo lugar, queremos reformar la ley del Consejo Nacional Anticorrupción. Queremos eliminar a la Asociación de Empleados Públicos y a la AMON de esa ley. ¿Por qué? Porque deben de ser investigados también. Si a través de la ley de responsabilidad de servidores públicos vamos a investigar a todos, no podemos tener en el CNA a los empleados públicos ni a la AMON. Y aquí, hoy, en la noche, hay víctimas de la corrupción en el CNA. Queremos eliminar también del CNA las 2 personas propuestas por el presidente de la República. Si el presidente de la República va a ser investigado bajo la ley de responsabilidad de servidores públicos, no tiene por qué nombrar representantes ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Proponemos también reformas a la ley de la Procuraduría General de la República. Si hay una condena contra el Estado, implica que hubo funcionarios negligentes y al día de hoy los funcionarios negligentes no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. Queremos reformar la ley de la Procuraduría para que los empleados o funcionarios responsables como infractores tengan también una sanción de acuerdo con la reforma de la nueva ley de la Procuraduría General de la República. Queremos reformar también la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que los plazos para investigar sean improrrogables, que se publiquen los procesos que lleve el Tribunal Superior de Cuentas y que se publiquen las resoluciones también. Si a nivel de otros tribunales, de otros entes que administran justicia, se publican los procesos y las resoluciones, ¿por qué no en el Tribunal Superior de Cuentas? Y queremos reformar también el Código Penal. Queremos que el que las haga, las pague. Que el que las haga, las pague. Y queremos subir las penas
para todos aquellos que abusan de autoridad, que se enriquecen ilícitamente o que retardan maliciosamente procesos o administración de justicia. No podemos olvidar que los actos de corrupción que se han producido en Honduras nos han puesto en el mapa mundial como uno de los países más corruptos. Falta de transparencia y corrupción, dijo la señora embajadora cuando se fue a la cuenta del milenio de este gobierno. Amigas y amigos, buenas noches. Muchas gracias al abogado Mauricio Villeda por su exposición. Seguidamente se le concede la palabra al ingeniero Salvador Narrala, postulado por el Partido Anticorrupción. Muchas gracias, buenas noches. Primero quiero saludarlos a ustedes que nos acompañan aquí y quiero saludar a esos 3 millones de personas que solo comen un par de tortillas con sal al día y a esos otros 3 millones de personas que viven con menos de 20 lempiras al día por culpa de la corrupción y la falta de transparencia que existe en nuestro país. A mí me gustaría que FOPRIDE, y cuando seamos gobierno, vamos a poner como obligación a esas 11.000 organizaciones no gubernamentales que existen en Honduras y que muchas son de maletín, formadas por 2 o 3 personas, para tener actos de corrupción en contra de ese pueblo que no tiene acceso a la comida. Vamos a obligarlos a que pertenezcan a FOPRIDE, porque en este momento hay menos de 100 integrantes de FOPRIDE, de las 11.000 que no rinden cuentas y que tienen beneficios del Estado de Honduras. Quisiera en este momento decirles que el problema principal de Honduras es la corrupción, y fue por eso que hace 2 años y medio fundamos, junto a otros hondureños honestos, el Partido Anticorrupción, porque es la corrupción la que genera los problemas de la falta de seguridad, los problemas de la falta de salud, falta de educación que tiene nuestro pueblo. Se calcula que el 40% del presupuesto de 170.000 millones de lempiras se lo roban en actos de corrupción. Eso es anualmente casi 70.000 millones de lempiras que servirían para muchas cosas. Cuando fundamos el Partido Anticorrupción, en los estatutos, en el capítulo de los principios ideológicos, principio número 1, el Partido Anticorrupción se declara partido político cuyo objetivo fundamental es combatir y eliminar la corrupción en todas sus formas. Y en el principio número 4, llamado transparencia de nuestros estatutos, el Partido Anticorrupción hace de la transparencia el elemento fundamental de la conducta humana, especialmente cuando de gestiones gubernamentales se trate. Todos los actos de nuestro partido estarán encaminados a la transformación de las prácticas de gobierno en el sentido de hacerlas transparentes y públicas, proponiéndose que todos los habitantes de la nación tengan acceso a lo gastado por el Estado a través del Internet. Yo, como presidente de la República, voy a eliminar la partida confidencial del presidente de la República y del despacho de la primera dama. Y además, nuestros diputados, por los que la gente vote, los diputados del PAC, propondrán ante el Congreso se elimine la partida confidencial del presidente del Congreso y los subsidios que reciben los diputados. Y en base a lo anterior, tenemos 5 ejes estratégicos sobre los cuales basamos en el Partido Anticorrupción el combate a la corrupción para la transparencia y la rendición de cuentas. El primero se llama gobernabilidad democrática y dice relación con evaluar cada 3 meses a los ministros y empleados públicos. El gobierno electrónico nos permitirá que la gente a través de su celular pueda seguir cómo se están gastando los 200 millones para hacer tal proyecto o los 1.000 millones que tiene tal Secretaría de Estado, y que lo pueda hacer en cualquier momento porque vamos a mantener esos portales actualizados. El punto número 2, el eje número 2, es la continuidad de los programas de gobierno mediante la implementación de políticas anticorrupción
transparentar la administración pública poniendo gente honesta y temerosa de Dios para romper los eslabones. No solamente el ministro va a ser transparente, también las personas que estén detrás de él, que nombre este ministro. El tercer punto, fortalecimiento de las capacidades institucionales, por ejemplo, las licitaciones, que son un robo a mano armada en Honduras tradicionalmente. El cuarto punto, fortalecimiento del marco jurídico, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, que hoy en día son manejados políticamente e integrados por políticos. Deben ser integrados por personas de la sociedad civil. Y el quinto punto, el cumplimiento de los marcos de compromisos anticorrupción internacionales. No queremos ni parientes ni políticos como funcionarios en los organismos públicos. Y en el punto número 2, vuelvo para cerrar, la continuidad de los programas de gobierno. Lamento que el señor Juan Ferreira, que hoy nos acompaña aquí en el público, por corrupción lo hayan destituido de una comisión simplemente porque él quería transparencia. Personas como él queremos en el gobierno de Honduras, independientemente del partido al cual hayan pertenecido anteriormente. Muchas gracias. Agradecemos su intervención al ingeniero Salvador Narrala. A continuación, se concede la palabra al ingeniero Jorge Aguilar Paredes, postulado por el partido PINU. Muy buenas noches. En nombre del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata agradecemos a la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, y les agradecemos a ustedes y al público hondureño que nos está escuchando y viendo esta noche. Quiero decirles como candidato presidencial del PINU que tenemos una visión del futuro de Honduras, de una Honduras próspera, en paz, con desarrollo y bienestar social, pero que para lograr esa Honduras tenemos que comenzar a construir hoy una cultura de paz. Una cultura de paz que conduzca a Honduras a mejores destinos, pero para ello es necesario fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de una institucionalidad que movilice la confianza de la ciudadanía, del sector privado y de los organismos de promoción de desarrollo. Nuestra propuesta tiene 5 ejes fundamentales. Uno de ellos es el manejo responsable, eficiente y honesto de los recursos del Estado. Y otro es no más impunidad, que implica castigo a la corrupción. De ahí se derivan nuestros planteamientos para la transparencia, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas del tema que hoy nos tiene reunidos acá, que se centra en la acción ciudadana para el fortalecimiento democrático en la transición de gobierno, lo cual nos lleva a pensar en que la ciudadanía activa y transparente y participativa es el principal socio de un gobierno transparente. Voy a exponer algunas de las propuestas que tenemos en ese sentido de combatir la corrupción, de favorecer la transparencia e implementar una rendición de cuentas. Nuestro plan comienza con la reforma de la ley electoral, porque nos interesa corregir una de las causas de la corrupción que se realiza en el momento que un personaje aporta una gran cantidad de dinero a la campaña de un candidato o candidata. Es en ese momento que ocurre la incubación de los compromisos que permiten nombramientos y licitaciones amañadas en futuros gobiernos. Por lo cual el PINU propone transparentar el proceso en lo que corresponde a la obtención, administración y manejo de fondos de los partidos políticos que van a ser gobierno. Establecer un control preventivo durante la campaña es el primer paso, porque abarca no solo al gobierno central, sino que al gobierno local y transparencia y eficiencia en el manejo del presupuesto y recursos de educación. Usted, como nuevo presidente electo, ratificaría nuevamente al ministro actual para continuar con el proceso de depuración y transparencia en la Secretaría de Educación y, en su caso, ¿cómo apoyaría la gestión del ministro? Bueno, difícil la pregunta.
Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo siempre voy a estar favoreciendo las personas que muestran liderazgo, porque para mí el liderazgo es la clave de todo. El líder es capaz de integrar equipos multidisciplinarios, motivarlos para cumplir una misión. Pero el líder debe tener dos sombreros. Y el primer sombrero es el sombrero de la misión y el segundo sombrero, el sombrero del bienestar. Siempre y cuando se cumplan esos dos requisitos, ¿verdad? Que la misión se está cumpliendo a cabalidad y que también las funciones de bienestar se están cumpliendo a cabalidad, porque quienes van a lograr... Está usando mal y por qué se está haciendo. Y por supuesto, vamos a respetar y a cumplir con todas las instrucciones de los organismos internacionales, como por ejemplo la cuenta del milenio, que se detuvo por la corrupción y porque Honduras no quiso dar un informe sobre las cuentas. Y ya que el candidato del Partido Nacional hizo una denuncia, yo quiero aprovechar para hacer una denuncia, porque me parece sucio también la campaña sucia que hacen, aliándome a mí con el Partido Libre, con el cual no tengo absolutamente nada que ver. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Nasralla. A continuación, le voy a pedir al ingeniero Jorge Aguilar Paredes que haga la selección de su pregunta. Una de las debilidades de la institucionalidad gubernamental para combatir la falta de transparencia y la corrupción es la falta de sanciones a los funcionarios públicos que infringen la ley y abusan de su autoridad y discrecionalidad en los cargos públicos. De convertirse en próximo presidente de Honduras, ¿qué medidas y qué sanciones estaría dispuesto a adoptar con los funcionarios que incumplan la ley? Bien, cuando hablamos de los 5 ejes de nuestro plan estratégico, uno decía no más impunidad. La impunidad es lo que alimenta la corrupción y la impunidad es lo que alimenta la violencia y la inseguridad en nuestro país. Pero para ese fortalecimiento institucional tenemos que comenzar por nombrar funcionarios capaces, honestos y valientes, que vengan a cumplir con la ley y que vengan a depurar las instituciones del Estado. Tenemos ejemplos de ellos, y no la miraba rectora, pero es que estaba tapada detrás. Platicando con la rectora me hablaba de cómo ella ha impulsado ese proceso en la universidad, pero también me hablaba de cómo ha logrado ahorros de 120 millones de lempiras en el hospital escuela cambiando procedimientos. Entonces, partiendo de ahí, de los nombramientos que vamos a hacer en los altos cargos del Estado, ahí comenzamos a combatir la corrupción. Y en cuanto a las sanciones, dura es la ley, pero es la ley. Hay que aplicar la ley y así vamos a terminar con la impunidad en nuestro país. El corrupto a la cárcel. No puede tener ninguna contemplación de parte de las autoridades ni de las instituciones competentes quien le ha robado comida a los niños, educación a los niños, salud al pueblo hondureño, porque eso es la corrupción. Y por eso es que tenemos que tener una mano firme en ese sentido, de aplicar la ley y de castigar a los corruptos como lo manda la ley. Muchas gracias al ingeniero Aguilar Paredes. A continuación voy a solicitarle al abogado Juan Orlando Hernández que seleccione su pregunta. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un instrumento legal valioso para mejorar la transparencia en nuestro país. Lamentablemente, y a pesar de su obligatorio cumplimiento, son pocas las instituciones del Estado que cumplen con la publicación de su información tanto en calidad y cantidad. De ser electo presidente, ¿qué mecanismos implementaría en su gabinete para garantizar que todos cumplan con lo que la ley manda y garantizar que la información publicada tenga la calidad requerida? Gracias.
Cuando yo digo que mi gobierno va a ser un gobierno de gestión por resultados, significa, entre otras cosas, literalmente lo siguiente. El nombramiento de cada funcionario tendrá un párrafo final que dirá: el presente acuerdo de nombramiento será vigente siempre y cuando se cumpla con el índice tal. Dentro de esos índices está uno que tiene relación con la transparencia. Si no cumple ese índice de transparencia o cualquiera de los otros, automáticamente dirá: queda anulado el presente acuerdo. Tan sencillo como eso. Y además, quiero agregar, cuando impulsábamos la depuración policial y después la depuración de los fiscales y jueces, hubo una avalancha. Eso ha generado la semejante impunidad que hoy tenemos. Y hoy el tiempo nos da la razón. Hoy nos da la razón. Yo quiero pedirles a todos que sigamos impulsando ese tipo de acciones, porque solamente si tenemos policías, jueces, fiscales, operadores de justicia certificados, volverá el pueblo a confiar, y de esa manera vamos eliminando la impunidad que tanto daño nos hace. Gracias. Muchas gracias al abogado Juan Orlando Hernández. Procedemos ahora con la segunda pregunta que le vamos a dirigir a cada uno de los presidenciables. Ruego al abogado Orle Aníbal Solís Meraz que seleccione su pregunta. En Honduras existe un marco legal amplio e institucionalidad para aplicarlo. No obstante, no existe una coordinación entre los entes contralores del Estado lo suficientemente eficaz para mejorar la exigibilidad del cumplimiento a las leyes. En su gobierno, ¿qué estrategia o estrategias adoptaría para mejorar la coordinación y fortalecer los entes contralores del Estado? Gracias. En mi exposición manifestaba de que a través del Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía contra la Corrupción, Procuraduría General de la República, se harán los pasos correspondientes, no con las leyes actuales, va a ser necesario revisarlas en su conjunto, porque ya no se puede continuar que el juez deja en libertad al supuesto delincuente porque el fiscal le hizo un mal requerimiento y sin fundamento. Y el fiscal manifiesta de que lo hizo sin fundamento y sin ninguna información porque la policía no le dio la buena información. Esos tres operadores de justicia siempre han mantenido esa cultura y causa para no deducir responsabilidades en nuestro país. Nosotros vamos a implementar procesos de homologación de estas mismas leyes, porque somos el país que más leyes tiene en América Latina. Y esa revisión se va a enmarcar en que sea práctica, eficaz, tal como lo mencionaba, de que en nuestro país, cuando el Tribunal Superior de Cuentas decide deducir responsabilidades, no tienen fuerza legal ante el juez, tiene que volverlo a regresar a la Fiscalía, tiene que volverlo a regresar a la Procuraduría, porque ese ha sido el vaivén. Nosotros vamos a eficientar con iniciativas de ley todas estas leyes para que se dé la iniciativa de deducir por una tan sola vez ya responsabilidades a los altos o cualquier funcionario que ha incurrido en corrupción en nuestro país. Muchas gracias al abogado Solís Meraz. Vamos ahora a dirigir una segunda pregunta al general retirado Vázquez Velázquez.
La función pública está investida de una autoridad moral y ética que a todas luces debe no solo hacer las cosas con transparencia, sino también parecerlo y conducirse con la probidad y ética que requiere la delegación de poder en un funcionario público. Como presidente de Honduras, ¿qué responsabilidades y políticas asumiría para garantizar la más alta probidad y ética en el desempeño de sus funcionarios públicos? Mire, en Honduras tenemos bastantes leyes, tenemos procedimientos, tenemos planes, inclusive ya hay compromisos para que la sociedad civil se involucre también en la función pública, porque por ahora hablamos de gobiernos abiertos. En este caso, ¿verdad? Esto es de mando, es sencillo, de disciplina. Si alguien viola la ley, hay que aplicarle la ley también, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que se sigan dando casos de corrupción en Honduras. Les puedo decir algo, para combatir la corrupción se necesita valor, mucha valentía, porque los tentáculos de la corrupción han agarrado tanto el país que tienen mucho poder, y de repente nosotros nos estamos codeando con las personas que están en una función pública y están haciendo grandes actos de corrupción. Entonces lo que hay que aplicar es la ley, ser enérgico. En el liderazgo eso es mandar. Si alguien viola la ley, hay que aplicarle la ley. Para eso nosotros tenemos que tener órganos contralores que nos digan. Y además de eso, ¿sabe qué? Como nosotros estamos hablando de este tema como desde el punto de vista de seguridad, entonces nosotros le ponemos inteligencia. La inteligencia no solamente es para andar descubriendo delincuentes, sino que también los que están delinquiendo en el Estado. Y una vez con la información, póngalo a la orden de los tribunales competentes y aplíquele la ley. Esa debe ser la decisión. Yo como presidente de la República, vamos a poner orden en este país. Yo voy a poner orden. Y este país no se va a seguir hundiendo. Eso téngalo por seguro, porque el país necesita que alguien ponga orden y le dé seguridad a este pueblo para que lo impulsemos hacia el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Vázquez Velázquez. Vamos ahora a pedirle al abogado Mauricio Pieda que seleccione su segunda pregunta. Una de las fuentes de corrupción es la forma tradicional de planificación de actividades y metas del gobierno y cómo se elabora y aprueba. Cómo se elabora y aprueba el presupuesto general de la República, denotándose un divorcio entre la política pública y presupuesto. ¿Qué acciones tomaría en su gobierno para cambiar y mejorar la gestión pública orientada a la gestión para resultados en el desarrollo nacional? Efectivamente, el presupuesto ha sido utilizado como un instrumento incluso de corrupción. Ha sido utilizado a veces cuando no se presenta el presupuesto en el tiempo que la ley señala para que se presente, y se deja prácticamente a la administración trabajando sin un presupuesto, sin márgenes para actuar. El presupuesto tiene que ser planificado de acuerdo con las necesidades del país, y hemos visto cómo, por ejemplo, el Banco de Occidente le ahorró 25 millones de lempiras al Estado en la compra de medicamentos. El presupuesto es un instrumento de desarrollo, no puede ser un instrumento de corrupción. ¿Y cómo mejorar los gastos del Estado? El Estado tiene que ser un Estado de acuerdo con un país como el nuestro. Tiene que haber austeridad en el gasto. No se puede, por ejemplo, propiciar una delegación de 40 personas para ir a determinado país, cuando aquí la gente se muere de hambre, cuando no hay dinero para los colegios, cuando no hay dinero para los hospitales, cuando no hay dinero para las carreteras, cuando no se utiliza, por ejemplo, el dinero del fondo vial, que está presupuestado que sea para reparar carreteras, pero se utiliza en otras
funcione. Lo primero que hay que hacer es darle un seguimiento total al presupuesto general de ingresos y egresos, elaborarlo de acuerdo con las necesidades del país y tratar de evitar cualquier desviación del mismo en la aplicación del presupuesto. Muchas gracias al presidenciable Villeda. A continuación vamos a solicitarle al ingeniero Salvador Nasralla que proceda a seleccionar su segunda pregunta. Una de las fuentes de corrupción es la forma tradicional de planificación. Tal vez vamos a solicitarle al el candidato que proceda a seleccionar otra pregunta porque está incompleta esta. ¿Está incompleta? Sí. Fuera tan amable, disculpe. A su criterio, ¿cómo se vincula el estado de la corrupción imperante en el país con la situación de alta inseguridad a la que está sometida la población hondureña y cómo visibiliza en su gestión de articulación de acciones de transparencia para mejorar la seguridad pública? Uno de los grandes problemas que denuncia ante nosotros somos la sociedad civil y tenemos relación no solamente con la gente pudiente y con la gente, los 2.8 millones que comemos bien, también tenemos relación con las personas, con esos 6 millones que comen mal. Y muchos de ellos están entregados a la delincuencia, lo cual por supuesto nosotros no justificamos. Pero esta gente nos dice, si estamos viendo todos los días en los medios de comunicación escritos, hablados y televisados, que de la cúpula para abajo se cometen actos de corrupción todos los días y a nadie se castiga. Entonces, nosotros pensamos que la inseguridad reinante en el país es la consecuencia del mal ejemplo que los funcionarios de los partidos tradicionales le han dado al pueblo hondureño, especialmente a la clase menos favorecida económicamente. Y ese mal ejemplo que le dan hace que la gente humilde busque cómo hacerse de alimentos y de cosas. No justificamos la delincuencia, pero esa es fundamentalmente la razón por la cual hay tanta inseguridad y por la cual además nosotros vamos a meter ciertos conceptos de moral utilizando este canal por el que estamos transmitiendo, por el que se está transmitiendo este foro. Este canal 8 del Estado lo vamos a utilizar para darle clases a la gente de moral, de ética, de valores, de educación sexual y todo aquello que contribuya a recobrar lo que tuvimos nosotros cuando fuimos niños, que nos enseñaban esto en las escuelas. O sea que con gente proba, con gente educada, con gente que tenga un bastión moral enfrente, la gente que actualmente delinque va a disminuir sus actos de delincuencia y adicionalmente con la instrucción que le vamos a dar restituyendo estas clases de valores que han sido olvidadas intencionalmente por la gente que quiere seguir gobernando en forma corrupta el país y a los que les mostramos tarjeta roja a la corrupción. Muchas gracias al ingeniero Nasralla.
Vamos ahora a solicitarle al ingeniero Jorge Aguilar Paredes que seleccione su segunda pregunta. El presidente actual ha dejado un reto enorme al nuevo gobierno respecto del presupuesto general de la República. ¿Cómo garantizará que en su gestión Honduras cumpla con los estándares nacionales e internacionales sobre la elaboración, publicación, disponibilidad, amigabilidad ciudadana de los 8 documentos presupuestarios? Indudablemente que nuestro país ahorita tiene una situación fiscal sumamente difícil. En esta propuesta tenemos el tema del manejo responsable, eficiente y honesto. Y partimos de un pacto fiscal. Tenemos que ordenar las finanzas del Estado. Y dentro de este pacto fiscal estamos proponiendo una reforma constitucional para limitar a un máximo de 3% el déficit fiscal del año 2014. Pero también estamos proponiendo que haya un pacto sincero entre la clase política y la clase empresarial con la Secretaría de Finanzas y con la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Y estamos proponiendo una reingeniería prácticamente de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es la encargada de recaudar los tributos a nivel nacional. No puede ser que 2 departamentos, Francisco Morazán y Cortés, que contenemos el 35% de la población aproximadamente, aportemos el 90% de los impuestos. Y quienes hemos acudido a la DEIP, no puede ser que a estas alturas de la era de tecnología todavía tengamos métodos de los picapiedras, le diría yo, donde tenemos a una conserje subiendo y bajando documentos de un piso a otro. Eso no puede ser a estas alturas. Tenemos que eficientar esta institución, la DEI, que es la encargada de captar recursos, ampliar la base para mejorar las finanzas del Estado. Y este pacto fiscal va aún más allá, porque va con una política de austeridad. No podemos seguir con ese derroche de recursos superfluos, de viáticos, de viajes. No podemos seguir con esta práctica. Tenemos que dar el ejemplo desde arriba. No podemos exigirle a los de abajo que se soquen la faja y arriba estamos en gran derroche. Eso no puede ser. Y eso le vamos a poner un alto a nuestro gobierno. Muchas gracias al candidato Aguilar Paredes. A continuación vamos a solicitarle al abogado Juan Orlando Hernández que seleccione su segunda pregunta. El país se enfrenta a un escenario económico complejo que deberá asumir el nuevo gobierno. Las mediciones de transparencia y corrupción en nuestro país impactan la disponibilidad de fondos de la cooperación internacional para la reducción de la pobreza, apoyos presupuestarios y elegibilidad para préstamos y donaciones como la cuenta del milenio. En su gobierno, ¿qué políticas marcarían una pauta para enviar un mensaje a la comunidad internacional de su voluntad política para mejorar los índices de transparencia y corrupción? Sin duda que el escenario económico es complejo, pero también es una gran oportunidad. Es la gran oportunidad para achicar al Estado, pasar ese ahorro de gasto corriente a inversión pública, promover la inversión público-privada, público-comunitaria, para construir la gran infraestructura que el país requiere. La implementación de la nueva ley de minería, con la iniciativa de supervisión de sociedad civil, los mismos mineros y el Estado, podemos garantizarle un extraordinario ingreso al país. Yo quiero agradecer a alguien que me acompaña o acompaña a todos los que estamos aquí, el abogado Donaldo Ernesto Reyes Avelar, alguien con una gran catadura moral, quien nos ayudó a dirigir el proceso de la nueva ley de minería. Pero hay que aplicarla.
porque aquí hay mineros que no pagan lo que tienen que pagar. Han venido robándole al pueblo hondureño. Estuve en Las Vegas, Santa Bárbara, y fue un clamor el maltrato también que se le da a los trabajadores. Eso no es justo. Yo creo que con la participación de ustedes, de la sociedad civil, del Consejo Nacional Anticorrupción, que yo aprovecho para felicitar a las iglesias, a FOPRIDE y a las demás instituciones por haber tomado ese reto. Yo creo que con este nuevo esquema podemos generar un impacto importante de ingresos. De igual manera, aplicando lo que ya hemos revisado, el tema de las exoneraciones. Eso va a ser un ingreso extraordinario. Y obviamente siendo transparente. Por eso insisto, gestión por resultados, donde uno de los índices será la transparencia. Muchas gracias al abogado Hernández. Voy a solicitar ahora, en esta tercera ronda de preguntas, la tercera pregunta al abogado Orle Aníbal Solís Meraz. Seleccione su pregunta. La pregunta dice: la participación ciudadana es un elemento clave en la construcción de gobernabilidad democrática. En su gestión, ¿qué apoyo y apertura demostraría para abrir las puertas al monitoreo social, la auditoría social y el acompañamiento de la sociedad civil en la gestión pública? Decía anteriormente que voy a profundizar la descentralización de los bienes, servicios y obras públicas a través de los consejos regionales, subconsejos regionales, consejos municipales de desarrollo social, a través o acompañado de una gestión de auditoría social de las mismas comunidades, que se perfeccione la veeduría comunitaria, porque es la única forma de ejecutar el dinero o el presupuesto que se le asigna, y que no tenga que pasar por la presidencia, por el ministro, por el director, por el subdirector jefe de secciones, que se vaya directamente lo que se le asignó a esa comunidad y sea la municipalidad, a través de los patronatos de las comunidades, los ejecutores directos del dinero que se les asigna. Y así estoy seguro que la cuenta del milenio volverá a Honduras. Además, será posible, o va a ser posible, nombrando hombres y mujeres capaces, con la facultad de poder dirigir el desarrollo social de nuestra querida patria, pero hombres con capacidad, que no sea por partido, por color, por compadrazgo o por familiaridad. Tendrá que ser por capacidad, que es lo que ha hecho falta en nuestra querida patria, que los que dirijan los destinos sean capaces y no incapaces como hasta ahora. Muchas gracias al abogado Solís Meraz. Ahora voy a solicitar al general Vázquez Velázquez que seleccione su tercera pregunta. Uno de los nichos de corrupción se dan en el proceso de compras y contrataciones del Estado, entendiendo que en ese proceso hay un potencial corrupto y corruptor. Como presidente, ¿qué políticas y reformas apoyaría para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones del Estado y prevenir la corruptibilidad desde el sector privado? Bueno, yo sé de que esto es un tema bastante complejo, porque para que haya corruptos también tiene que haber corruptores. Ese proceso se ha venido dando en Honduras, y esto se puede hacer transparente sobre la base de un buen procedimiento. Los procedimientos se deben establecer claramente y también deben ser supervisados. Por eso es que nosotros
Estamos claros en el contexto de que para poder hacer compras del Estado, la política debe ir orientada a que ese procedimiento se cumpla adecuadamente, pero con la supervisión no solamente de los entes controladores del Estado, sino que también con la sociedad civil. En un gobierno de puertas abiertas hay que abrir las puertas, hay que ser transparente. Todo el mundo tiene que entrar y ver realmente el procedimiento que se está utilizando. Yo sigo insistiendo, ¿verdad?, que en esta cosa lo que hay que hacer es poner orden y realmente empezar a evaluar a los funcionarios desde el punto de vista del comportamiento ético. Porque si nosotros no generamos un cambio de conducta en el hondureño, prácticamente estamos en lo mismo. Pero eso se hace, el cambio de conducta se hace que se desarrolle sobre la base de un concepto que es bien bonito y que a muchos no les gusta. Hacer las cosas que a muchos no les gusta, que es la disciplina. Entonces, esto hay que ponerle disciplina. Yo considero que como presidente de la República hay que hacer un proceso transparente, vigilado y también ejecutado disciplinadamente. Gracias al candidato Vázquez. Ahora vamos a pedirle al abogado Mauricio Villeda que seleccione su tercera pregunta. Muchas de las mediciones que se efectúan sobre el país en materia de transparencia y corrupción se basan en la medición de la percepción de diferentes actores sobre la gestión pública en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. En su plan de gobierno, ¿cómo concretiza acciones y demostraciones de voluntad política para mejorar la confianza, credibilidad que impactan en esa percepción de corrupción? Efectivamente, se decía al principio que Honduras está catalogado como uno de los países más corruptos en el mapa mundial de la corrupción y el más corrupto de Centroamérica. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero es un cambio de actitud total con respecto a la forma de administrar. Hace falta honestidad, hace falta luchar contra la corrupción, anteponerle a la corrupción la honestidad. Y el que debe dar el ejemplo es el presidente de la República. Y el que debe dar el ejemplo es el presidente cuando selecciona a sus ministros y a sus funcionarios. Y el que debe de exigir que no hayan actos de corrupción es el pueblo. En los tres poderes del Estado, ¿por qué el pueblo se queda callado? ¿Por qué no tenemos conciencia de lo que significa la corrupción? Ya se dijo en la presentación del programa, hay corrupción, no hay salud. Hay corrupción, no hay carreteras. Hay corrupción, no hay educación. Aprendamos a no estar callados, aprendamos a reaccionar, exijamos. El presidente, los diputados son representantes del pueblo, jamás superiores al pueblo. Y si el pueblo no quiere corrupción porque la corrupción le perjudica al pueblo, tenemos que exigir la transparencia y tenemos que exigir la austeridad y tenemos que exigir también una manera diferente de representar al pueblo hondureño. Acciones y demostraciones diarias en cada acto de gobierno, en cada momento de la administración. No más contratos lesivos a Honduras, no más mecanismos de emergencia para comprar bienes de manera amañada, no más usos de los bienes del Estado para efectos o para las personas, para las familias de los funcionarios públicos. El cambio de actitud es lo que puede lograr que Honduras cambie, pero hace falta eso, tomar conciencia de que todos podemos cambiar y que todos tenemos la obligación de exigirnos unos con otros, porque nadie es superior al pueblo, todos somos mandatarios del pueblo. Muchas gracias al abogado Villeda. Ahora vamos a pedir al ingeniero Salvador Nasralla que seleccione su tercera pregunta. Se cuestiona mucho la sostenibilidad, impacto y la transparencia en el manejo de los recursos de políticas sociales orientadas a transferencias condicionadas,
Por ejemplo, el bono 10.000. De ser electo presidente, ¿qué mecanismos implementará para la rendición de cuentas de estas políticas sociales, tanto en el manejo de los recursos como en el impacto sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza? Una de las cosas que me sorprende cuando hago las giras en esta campaña política por los pueblecitos más pobres de nuestro país es que muchas personas se me acercan y me dicen: fíjese que yo quiero votar por usted, pero si voto por usted me quitan el bono 10.000. Es más, este mes no me lo dieron y me dijeron que si el 25 de noviembre gana el Partido Nacional, me lo van a dar, me lo van a seguir dando. Estas coacciones son peligrosas para una democracia y son una realidad. Yo estoy seguro que en el país hay personas que necesitan del bono 10.000, pero que llegue directamente a ellos, como hizo el presidente Lula en Brasil, que lo bancarizó y se entregó a través de bancos y no a través de funcionarios de Banadesa, que al final entregan una parte y la otra se pierde en el camino en comida y gasolina. Vamos a continuar con ese bono, pero vamos a ver quiénes son las personas que realmente lo necesitan. Y a las demás personas les vamos a generar la posibilidad de trabajar para que no sean dependientes del Estado y puedan proveerse de la comida que necesitan para sobrevivir. En otras palabras, a la mayor parte de la población le vamos a proveer de la caña de pescar más que del pescado. Y podemos hacerlo porque quiero recordarles que de los 9 partidos que competimos en esta elección, somos el único partido que presenta 3.000 candidatos que antes no participaron en política. Nosotros somos tus representantes, los representantes de la sociedad civil y por lo tanto gente luchadora que no tiene compromisos con absolutamente nadie. Pregunto, ¿cuál de los otros 8 partidos puede presumir de lo que acabo de decir? Gracias. Muchas gracias al ingeniero Nasralla. A continuación vamos a solicitar al ingeniero Jorge Aguilar Paredes que seleccione su tercera pregunta. Según los últimos estudios del Barómetro Latinoamericano, la gobernabilidad y democracia en Honduras se encuentra en riesgo y sugiere que la ruta para reconstruirla es desde el ámbito local. ¿Qué estrategias y medidas impulsaría su gobierno para mejorar la gestión pública municipal en aras de la transparencia y lucha contra la corrupción? Para la gobernabilidad en nuestro país tenemos que fortalecer la separación de los poderes del Estado. Tenemos que fortalecer la institucionalidad democrática, que más bien se ha venido debilitando. Y estamos comprometidos con los procesos de descentralización, pero no solamente hay que descentralizar responsabilidades, también que tenemos que formar capacidades a nivel local y fortalecer a las municipalidades en ese sentido. En temas de educación, en temas de salud, en temas de infraestructura, pueden las municipalidades lograr más eficientemente y mejores resultados con un mayor impacto y con el mismo presupuesto. Hablaba con un alcalde y me decía, en los tiempos que el FIS construía escuela, que mientras el FIS construía una escuela por 400.000 lempiras, él la podía hacer por 100.000 lempiras. Entonces, sí tiene resultados contundentes en el manejo de los presupuestos a nivel local. Además, que a nivel local puede haber una mayor Contraloría Social. Y ahí también tenemos que fortalecer esas capacidades de la sociedad civil, de las fuerzas vivas de las comunidades, para que puedan tener mayor Contraloría y mayor participación en los procesos. Otro ejemplo contundente es cuando hay participación de las comunidades, también se pueden tener logros contundentes. Y por eso es que estamos comprometidos con este proceso de descentralización, pero apareado con el fortalecimiento de las capacidades a nivel local. Muchas gracias, ingeniero Aguilar Paredes.
Vamos ahora a pedirle al abogado Hernández que seleccione su tercera pregunta. En los últimos años se ha venido develando muchas irregularidades en las políticas de adquisición y compras de medicamentos e insumos de salud pública que afectan directamente la entrega y la calidad de los servicios de salud a la ciudadanía. De ser electo presidente, ¿qué compromisos asumiría para demostrar una verdadera voluntad política para que la gestión pública de los servicios de salud sean más transparentes, eficaces y eficientes? Gracias a Dios por esa pregunta. Hace unos años impulsamos en mi departamento en Lempira la descentralización de los servicios de salud. Miren cuál es el resultado. Menos enfermos, porque los médicos y la comunidad, las enfermeras y enfermeros se dedicaron a buscar la prevención, más que pensar en curar. Pero además, a pesar de que en aquel momento ciertos miembros de los sindicatos, de la Secretaría de Salud y algunos miembros del Colegio Médico decían, no es posible que un alcalde que tal vez solo pasó sexto grado en Lempira pueda articular para administrar. Hoy el tiempo les ha probado lo contrario. Se gasta menos dinero en medicina y al final lo que queremos es que la gente ha sido sumamente efectivo. Y de igual manera hay otra medida que es fundamental ya a nivel de hospitales y de otras estructuras más grandes, es que nosotros buscaríamos el convenio en los primeros 100 días con la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud para que sean ellos quienes compren y sacar las manos del Estado de esas compras y que ellos se encarguen de distribuir y de supervisar el impacto. Hay que cortar de tajo eso. Y también la compra por catálogo, como ya lo aprobamos en la ley recientemente de adquisición de productos de bienes para el Estado a través del sistema de subasta a la inversa. Un catálogo es el referente para el precio. Nadie tiene por qué pagar más. Estamos claros, y eso está en el plan. Los candidatos presidenciales, vamos a dirigirle una pregunta común a todos ellos para que su respuesta sea una especie de cierre a sus intervenciones el día de hoy. De suerte pues que voy a dirigirle la misma pregunta a los 6 presidenciables y le ruego a cada uno de ellos que conteste a la pregunta también dentro de una duración de 2 minutos, exactamente igual como respondieron a las 3 preguntas anteriores. La pregunta dice así: en la administración actual, el gobierno de Honduras ha contraído compromisos internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que obligan al país y trascienden la administración actual. ¿Qué acciones implementará su gobierno para dar seguimiento y apoyar el cumplimiento de estos compromisos? ¿Y cómo garantizará la participación de la sociedad civil en estas acciones? Vamos a comenzar en el orden establecido y el primero, pues, en responder a la pregunta deberá ser el candidato Orle Aníbal Solís Meraz. Mi plan de gobierno lo ejecutaré en armonía y consonancia con el Plan de Nación y Visión de País, porque es una ley que debemos de aplicar todos. Y ningún gobierno deberá tomar medidas distintas al que esté establecido en el Plan de Nación y Visión de País. Y es la única forma de poder ver o observar o desarrollar
la participación de los pueblos, aldeas y caseríos que nunca la han tenido. Este plan de gobierno y visión de país es la base fundamental para responsabilizar al gobierno actual y al siguiente que venga, enmarcado en los parámetros que este plan de nación establece. Aquel que se salga deberá considerarse traidor, pero yo voy a ejecutar este plan enmarcado en la responsabilidad social, empresarial, privada, porque es la única que tiene experiencia de transformar y de transparentar lo que es el bienestar de nuestra querida patria Honduras. General Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Sobre la base de mi experiencia, siempre he creído que nosotros no debemos estar improvisando, porque en la experiencia que he tenido siempre hemos hablado de la planificación estratégica, y la planificación estratégica siempre está viendo el largo plazo. Con la vista corta se mira el presente, pero con la vista larga se mira el futuro. Ya hay compromisos adquiridos para poder combatir la corrupción y también ser transparente. Y si hay compromisos adquiridos, tenemos que darle continuidad. Además de eso, tenemos que asegurar la participación del pueblo. Hablamos de un gobierno abierto. El pueblo tiene que estar casualmente vigilante de la función pública y que los recursos del Estado no vayan a parar a unas pocas personas. No es posible que en Honduras tenemos nosotros prácticamente el 80% de la riqueza en manos de solo el 10% de la población. Quiere decir que el resto de la población está empobrecida. Esa tendencia hay que revertirla, y si nosotros combatimos fuertemente la corrupción a través de la unidad con las organizaciones que están involucradas, lo mismo que lo está haciendo FOPRIDE y otras instituciones que también involucradas, seguro que nosotros podemos orientar recursos a la inversión pública. Claro que lo podemos hacer. Así es que yo soy presidente, de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo al orden que yo pienso implementar en el país, todos esos planes se deben de cumplir, y también se debe poner una persona responsable, dependiente del Estado, para que coordine las acciones, y también se debe poner una persona responsable, dependiente del Estado, para que coordine las acciones de todas las instituciones involucradas. Abogado Mauricio Villeda. Muchas gracias. Quiero decirles que la lucha contra la corrupción y por la decencia no es un invento mío. Está en los estatutos del Partido Liberal y trato de ser coherente con la política de mi partido. En segundo lugar, quiero decirles que Honduras ha suscrito 2 tratados internacionales en materia de corrupción y no se han respetado en nuestro país. En tercer lugar, estamos preparando ya el borrador de la ley anticorrupción, que va a ser aprobada por el próximo, o por lo menos la vamos a proponer para aprobación al próximo Congreso Nacional. Quiero también hacer énfasis en que como presidente de la República le voy a exigir al Fondo Monetario Internacional y a las instituciones de financiamiento internacional que se fijen en la corrupción como algo que debe de frenar cualquier ayuda para cualquier país del mundo. No podemos seguirle dando préstamos a países corruptos, como ese ejemplo que está en toda la América Latina. El gobierno tiene que cambiar por el bien, quiere un cambio en el país por la decencia, en contra de la corrupción, tiene el instrumento en su mano. Utilice el voto para destruir la corrupción, utilice el voto para que los corruptos no vayan a gobernar a Honduras, utilice el voto para que la decencia sea de ahora en adelante norma de conducta de todos los hondureños. Muchas gracias. Ingeniero Salvador Nasralla. Bueno, lo que sucede en Honduras es que los políticos hacen negocio con los empresarios, crean una necesidad
y le venden las medicinas, por ejemplo, 10 veces más caras de lo que cuestan. Eso es un genocidio porque al venderlas 10 veces más caras de lo que cuestan, la gente no tiene acceso a la medicina. Hay mucha gente que se queda fuera de las medicinas. En Honduras se crean empresas de maletín y en esas empresas de maletín participan como socios testaferros de los diputados de nuestro Congreso de la República. Ellos crean la necesidad, preparan la licitación y la ganan cuando los políticos piden la necesidad que les han propuesto ellos mismos, las empresas de maletín creadas por ellos mismos. Eso se va a terminar, nosotros lo vamos a hacer a través de Internet y no vamos a permitir que se cree la necesidad, sino que nuestros funcionarios van a decir cuáles son las necesidades para ser sometidas a licitación. Por otro lado, los organismos internacionales podrán ver en el Internet si en la Embajada de Estados Unidos nos presta 200 millones de dólares o nos regala 200 millones de dólares, van a poder ver en el portal de transparencia cómo se van gastando los 200 millones de dólares, en qué, y los que no les parezca, vamos a tener funcionarios que les van a explicar cómo se está gastando ese dinero. Y por supuesto la sociedad civil también, a través de su celular, podrá ver en la página de Internet. Nosotros les ofrecemos el gobierno más tacaño de la historia, pueblo hondureño. Vamos a ser el gobierno que no tendrá avión presidencial, que no tendrá helicópteros y que gastará centavo por centavo, que es lo que necesita este país. Que vivamos como lo que somos, como un país pobre. Ese millón de personas que se fue para los Estados Unidos, se fue porque los gobiernos liberales y nacionalistas no les dieron una calidad de vida adecuada. Y los 6 millones que me están viendo por televisión, que comen mal, también sufren por un mal gobierno que han tenido de parte del bipartidismo. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Aguilar Paredes. Los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras son esos, compromisos de Estado, y les tenemos que dar continuidad. Por eso es que apoyamos la continuidad del Plan de Gobierno Abierto, del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas, entre otros. Apoyamos la continuidad del Plan de Gobierno Abierto, del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Plan de Mejora de la Gestión, Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas, entre otros. Tenemos que mejorar ese índice, el índice OBI, que es el índice de presupuestos abiertos, que hoy está en 11% y es el más bajo de la región, y que decayó del 2006 al 2010 de un 34 a un 11%. Tenemos que impulsar el uso de la tecnología para transparentar procesos y para rendir cuentas. También debemos de aprobar la ley de audiencias públicas que el PINU presentó al Congreso Nacional y que no se ha aprobado, y exigir niveles para los nombramientos de altos funcionarios, porque ahí parte la lucha y el combate contra la corrupción, en tener estas personas que valen oro, como lo dijimos al inicio, que por sus principios, por sus valores, por su ética, valen oro, y que también tienen la capacidad para estar en esos cargos. Tenemos la escuela de mi padre, el doctor Enrique Aguilar Paz, que fue ministro de Salud Pública y demostró que sí se puede hacer gestión pública con integridad y que sí se pueden tener mayor impacto y mejores resultados. Y por eso, en el periodo del 73 al 78, que tenía un presupuesto para construir 15 centros de salud, con ese mismo presupuesto construyó más de 150 centros de salud, porque era un manejo honesto, era un equipo capaz y porque permitió la participación de las comunidades. Y por ello estamos también comprometidos a fortalecer esa participación de las comunidades, participación ciudadana, para no solamente involucrarse en los proyectos, sino que también en la Contraloría Social y en el control que debe haber de la ejecución de los presupuestos y recursos públicos. Gracias. Abogado Juan Orlando Hernández. Gracias.
Bueno, yo creo que, claro que hay que continuar con los compromisos internacionales de transparencia, pero tenemos que hacerlo porque también sean nuestras condiciones, porque ya esta generación nuestra debe de interrumpir esas malas prácticas. Mi pueblo hondureño, de Juan Orlando Hernández, lo que van a tener es resultados, porque mi papá decía, hijo, no es suficiente hablar con pues va a ser una obra que tiene resultados y que la gente falte y lo reciba. Y por eso mi gobierno será una gestión por resultados donde tendrá un índice muy claro el nivel de transparencia. Y el gran acuerdo por la transparencia va a involucrar a todo el pueblo en la medida que un proyecto de los 100 resultados de gestión, ese pueblo lo vaya evaluando en una tabla de 100. No solamente en la ejecución de la obra, sino en el resultado que la sociedad debe de esperar, tal como se planificó. Y de igual manera estaremos evaluando a los funcionarios, no cada 3 meses, sino cada mes en gabinete, segundo mes en gabinete y tercero en audiencia pública. De tal manera que si ya el tercer mes va a ir mal, automáticamente queda fuera. Automáticamente, como les decía al inicio, ese último párrafo va a decir cesa en su cargo. Es un tema de buen desempeño. Por otro lado, nunca volvamos a permitir que se tenga disponibilidad de 3.500 millones para la estrategia de reducción de la pobreza, y cuando uno va y le pregunta al pueblo si llegó ese dinero, dice la gente no. De repente uno que otro dice se lo llevaron encarecido. Eso le explicaba. Eso no puede ser. No podemos seguir siendo indolentes ni permitir funcionarios haraganes. En mi gobierno eso no va. Y los que me conocen saben que soy exigente conmigo mismo primero y después con los demás. Porque hay que dar el ejemplo.